Ricardo siempre tuvo todo lo que el dinero podía comprar, juguetes importados, viajes lujosos, una casa enorme. Pero, cuando realmente importaba, sentía un vacío enorme. Su padre, Enrique, era un hombre de negocios estricto, de esos que creen que el éxito solo se consigue con disciplina y trabajo duro. Para él los cariños y las muestras de cariño eran innecesarios. Desde pequeño, Ricardo intentó todo para llamar la atención de su padre. Cuando sacaba buenas notas en la escuela, solo recibía un gesto de reconocimiento con la cabeza. Si me equivocaba o tenía algún problema, la respuesta siempre era una crítica: lo tienes todo, no tienes excusa para fallar. Le dolió, pero Ricardo nunca se quejó. Creció acostumbrado a proteger sus sentimientos. Su madre, Laura, era más cariñosa, pero su presencia era casi tan rara como la de su padre. Siempre estaba ocupada con eventos sociales y viajes. Así, Ricardo pasó la mayor parte de su infancia en compañía de tutores, sirvientes y juguetes que, aunque costosos, no satisfacían su soledad. En la escuela, Ricardo no era el típico niño rico al que le gustaba hacer alarde de su estatus. Al contrario, evitó llamar la atención. Quería ser aceptado por lo que era, no por lo que tenía. Hizo algunos amigos, pero siempre se sintió un poco fuera de lugar. Sabía que su vida era diferente, pero no como la gente imaginaba. Con el paso de los años, Enrique empezó a poner más expectativas en Ricardo. Quería que su hijo se convirtiera en el perfecto heredero del negocio, incluso sin mostrarle cariño ni apoyo. Poco a poco, Ricardo se dio cuenta de que, para su padre, él era más una tarea que un hijo. Esto le dolió, pero también alimentó un deseo interno: algún día demostraría que era capaz, que merecía respeto, tal vez, incluso el amor de su padre. Fue con esta promesa silenciosa que Ricardo creció, cargando con una mezcla de inseguridad y determinación. Cuando Ricardo cumplió 25 años, Enrique empezó a presionarlo aún más. Quería que su hijo asumiera un puesto directivo en la empresa familiar, pero Ricardo, inseguro, nunca se sintió preparado. En parte porque nunca tuvo la oportunidad de demostrar su valía. Una mañana, durante el café, Enrique dejó el periódico sobre la mesa y miró a Ricardo con esa mirada seria que siempre tenía. Es hora de que crezcas, Ricardo. Mañana tenemos una cena importante con un cliente extranjero. Quiero que estés allí. Ricardo tragó secamente. Sabía que aquellas cenas eran más trampas que oportunidades. Siempre alguien lo cuestionaba sus ideas o lo hacía sentir pequeño. Pero el padre no le dio otra opción. Y llévate a tu mujer, prosiguió Enrique, volviendo a leer el periódico como si nada hubiera pasado. Ricardo parpadeó, confundido. ¿Esposa? Papá, no estoy casado. Exactamente el problema, respondió Enrique, sin levantar la vista. Este cliente valora las relaciones sólidas, las familias tradicionales. Consigue a alguien. Contrata, inventa, no importa. Simplemente preséntate con una esposa convincente. Ricardo quedó atónito. ¿Contratar a alguien? ¿Fingir? Eso no me pareció nada correcto. Pero sabía que decirle no a su padre no era una opción. Y así comenzó la misión más extraña de su vida: encontrar a alguien que estuviera dispuesta a hacerse pasar por su esposa por una noche. Después de horas de pensar, Ricardo se acordó de doña Teresa, la señora de la limpieza del edificio. Era una mujer sencilla, directa, pero tenía una manera de cautivar a todos. Nunca imaginó pedirle algo tan extraño, pero parecía la única salida. Al día siguiente, Ricardo bajó al piso de servicio y encontró a doña Teresa cargando un balde lleno. «Doña Teresa, ¿podría ayudarme en algo?» Ella lo miró con recelo. «Eso depende». «¿Qué cosa?» Ricardo respiró hondo. «Necesito que pretendas ser mi esposa. Solo por una noche». Su expresión cambió por completo. Doña Teresa dejó caer el cubo y se puso las manos en la cintura. ¿Tu esposa? Estás bromeando, ¿verdad, muchacho? Ricardo sacudió la cabeza, desesperado.
Es serio. Mi padre, es complicado. Si aceptas te pagaré bien. Doña Teresa se cruzó de brazos y lo miró. Había algo en sus ojos que mezclaba curiosidad y desafío. Hablemos. Esto me huele a confusión, pero quiero escuchar esta historia correctamente. Doña Teresa sacó una silla y se sentó con el paño de limpieza en la mano. Ricardo estaba de pie nervioso, tratando de no parecer más perdido de lo que ya estaba. Ella levantó una ceja. Entonces, muchacho, explica bien esta locura. ¿Cómo se supone que yo, una mujer sencilla, voy a pretender ser tu esposa? Ricardo respiró hondo y se sentó en la silla frente a ella. Mire, doña Teresa, sé que parece absurdo. Pero mi padre es complicado. Quiere que mañana lleve esposa a una cena importante y no tengo a nadie. Pensé en ti porque, bueno, tienes una manera honesta y confiable. Creo que podría engañar a todos. Ella se rió, una risa breve y escéptica. ¿Engañando a todos, eh? ¿Me estás llamando actriz ahora? Ricardo se rascó la cabeza, avergonzado. No es eso, pero, pago bien. Muy bien. Doña Teresa entrecerró los ojos. ¿Cuánto es, muy bien? Ricardo jugó un número alto, casi sin pensar. Era la mitad de su asignación mensual, pero para él valía la pena deshacerse de este problema. Los ojos de doña Teresa se abrieron por un momento, pero pronto volvieron a su expresión seria. ¿Y cómo me voy a vestir? ¿Me conseguirás un vestido elegante? ¿Zapato? ¿Estas cosas? Por supuesto, yo me encargo de todo, aseguró Ricardo. Ella guardó silencio por un momento, como si evaluara la propuesta. Luego se inclinó hacia adelante. Hay una condición, muchacho. Cualquier cosa. Respondió Ricardo demasiado rápido, sin pensar en lo que podría venir después. Quiero saber la verdad. ¿Esta cena es realmente solo para impresionar al cliente? ¿O hay más ahí? Ricardo vaciló. No era alguien que se abriera con nadie y mucho menos con doña Teresa. Pero de alguna manera, la mirada en sus ojos parecía exigir sinceridad. Mi padre nunca me creyó, doña Teresa. Él piensa que no soy capaz de nada por mi cuenta. Si no aparezco con una esposa perfecta, será otra excusa para humillarme. Ella lo miró durante un largo rato, como decidiendo si creerle o no. Finalmente, suspiró. Está bien, muchacho. Yo te ayudaré. Pero si esto sale mal, quien tendrá que enfrentarse a tu padre y a ese cliente serás tú, no yo. Ricardo sintió un alivio inmediato, pero la seriedad en la voz de doña Teresa le hizo tragar saliva. Trato. Entonces dime, ¿a qué hora es esta cena? Y, lo más importante, ¿cómo voy a transformarme en la esposa perfecta? Ricardo esbozó una sonrisa incómoda. Tenemos 24 horas para resolver esto. Tan pronto como doña Teresa aceptó, Ricardo entró en modo de pánico controlado. Tenía 24 horas para transformar a la señora de la limpieza del edificio en la esposa perfecta que su padre y sus clientes estaban esperando. La primera misión fue la mirada. Doña Teresa, tenemos que ir al centro comercial ya. Dijo Ricardo tomando ya las llaves del auto. Ella arqueó una ceja. ¿Compras? Chico, mírame. ¿Crees que voy a llegar allí, como estoy? Señaló el uniforme desgastado, con manchas que parecían contar historias de 1000 limpiezas. Ricardo vaciló, pero decidió no discutir. Es cierto. Esto lo solucionamos primero. Vamos a comprar ropa. ¿A nosotros? Doña Teresa se cruzó de brazos. Tú eres quien me va a conseguir esta ropa. No entró a ese centro comercial como un loco. Ricardo respiró hondo, ya anticipando que el día sería más complicado de lo que imaginaba. Salió apresuradamente, una hora después, regresó con bolsas llenas de ropa y zapatos. Doña Teresa miró las piezas. Vestidos elegantes, tacones e incluso joyas falsas que parecían legítimas.
Chico, ¿estás bromeando? ¿Dónde usaré esto más tarde? Doña Teresa, es solo para mañana. Luego podrás devolverlo o hacer lo que quieras. Ella sonrió de reojo. Es cierto. Veamos si esto funciona. Mientras ella se probaba la ropa, Ricardo empezó a pensar en la parte más difícil, el comportamiento. No bastaba con parecer rico, tenía que actuar sofisticada. Cuando doña Teresa regresó con uno de los vestidos, Ricardo quedó impresionado. Vaya, doña Teresa. Te ves increíble. Así es, muchacho. Ahora enséñame a usar esos tacones antes de que me tuerza el pie. La tarde fue un caos. Entre tropiezos con zapatos nuevos y lecciones de etiqueta improvisadas, doña Teresa parecía una mezcla de gracia natural y comedia. Ricardo enseñó a sostener una copa de vino, qué tenedor usar en cada plato y hasta hablar de forma sofisticada. ¿Qué es todo eso de sofisticado? Se quejó imitando el tono exagerado de Ricardo. Doña Teresa, si mi padre escucha, ¿podrías pasarme el arroz, por favor? Se asusta. Tiene que ser algo como, ¿podrías pasarme el risotto? Ella soltó una carcajada. ¿Risotto? Dios mío en el cielo. Pero, poco a poco, le fue cogiendo el tranquillo. A Ricardo le sorprendió la rapidez con la que doña Teresa se adaptó. Cuando finalmente logró equilibrarse sobre sus talones y beber una copa de vino sin parecer incómoda, él empezó a creer que el plan podría funcionar. Ya estaba oscuro cuando terminaron de entrenar. Ricardo suspiró, exhausto. Mañana es el gran día. ¿Estás listo? Doña Teresa se encogió de hombros. Creo que sí. Pero, muchacho, escúchame, si me llaman risotto, me huiré. Ambos rieron, pero en el fondo Ricardo sabía que la tensión apenas comenzaba. Ha llegado el día. Ricardo estaba hecho un manojo de nervios, pero doña Teresa, curiosamente, parecía tranquila. O al menos lo fingió muy bien. Vestida con un vestido largo negro que había comprado Ricardo, parecía una persona diferente. Su cabello, peinado por un amigo suyo, estaba recogido en un elegante moño. Los tacones altos todavía eran una batalla, pero había decidido que podía soportar cualquier cosa en esa cena. En el coche la tensión era palpable. Ricardo estuvo todo el camino dando instrucciones de última hora. No hables demasiado. Si te preguntan algo, responde brevemente y con una sonrisa. Y por favor, nada de bromas. Doña Teresa puso los ojos en blanco. Relájate, muchacho. ¿Quién sabrá que solo soy una señora de la limpieza? Tragó con fuerza. Eso es exactamente lo que estoy tratando de evitar. Llegaron a la mansión del padre de Ricardo y ella casi se queda sin aliento. La entrada parecía una escena de película, con luces repartidas por el jardín y coches de lujo aparcados por todas partes. Ricardo la miró, tratando de parecer confiado. ¿Listo? Si digo que no, ¿volveremos? Él se rió nerviosamente. De ninguna manera. Entraron juntos y doña Teresa quedó inmediatamente absorbida por el ambiente lujoso. Ricardo conoció a su padre, el señor Augusto, un hombre de apariencia seria y ojo crítico. Miró a doña Teresa, evaluó cada detalle y finalmente sonrió. Entonces, ¿esta es tu esposa, Ricardo? Ricardo tartamudeó, pero doña Teresa se adelantó. Así es, encantado de conocerte, Teresa. Su naturalidad sorprendió a Ricardo y hasta a su padre. Doña Teresa saludó a los demás invitados con firmeza, como si estuviera acostumbrada a este tipo de ambiente. Cuando sirvieron la cena, manejó los complicados cubiertos como una profesional. Ricardo casi se pellizca al creerlo. Pero, en medio de la conversación, se escapó un comentario. Uno de los invitados preguntó sobre su infancia, y doña Teresa, sin darse cuenta, soltó. Ah, crecí en un barrio sencillo, ¿sabes? En ese momento mi sueño era trabajar en un lugar grande como el edificio de Ricardo. Ricardo casi se ahoga con su bebida. El señor Augusto alzó una ceja.
¿Para trabajar? ¿Cómo esto? Doña Teresa se dio cuenta del error y trató de arreglarlo. Sí, estaba haciendo prácticas de administración. Y siempre admiré a quienes lograban crecer en la vida. La respuesta fue lo suficientemente convincente como para desviar la atención, pero Ricardo sabía que había estado cerca. Le susurró tan pronto como tuvo la oportunidad. Por el amor de Dios, tengan más cuidado. Ella le dio una sonrisa traviesa. Relájate, muchacho. Estoy bien, ¿no? La cena continuó y doña Teresa sorprendió a todos con su simpatía y sus historias bien situadas, aunque un poco inventadas. Pero Ricardo no pudo evitar la sensación de que aquello era una bomba de tiempo, a punto de explotar. La cena continuó su curso, con risas y conversaciones fluyendo alrededor de la mesa. Doña Teresa parecía haberse adaptado perfectamente al entorno. Cada una de sus palabras fue recibida con sonrisas y saludos, como si fuera una veterana en este tipo de eventos. Ricardo, en cambio, estaba al borde de un ataque de nervios. A mitad del postre, el señor Augusto empezó a hacer preguntas más personales. Teresa, dímelo. ¿Dónde se conocieron ustedes dos? Ricardo se quedó helado, pero doña Teresa no perdió el ritmo. Oh, fue en el edificio donde trabaja. Estaba, visitando a un amigo que trabajaba allí, y terminamos chocándonos en el ascensor. Las conversaciones van, las conversaciones vienen, el resto es historia. Ricardo asintió demasiado rápido, intentando no mostrar el pánico que sentía. El padre continuó intrigado. Interesante. ¿Y tú qué haces, Teresa? ¿Con qué trabajas? Antes de que ella pudiera responder, Ricardo intervino. Actualmente está enfocada en proyectos personales. El señor Augusto arqueó las cejas. ¿Proyectos personales? Es interesante. La mirada del padre era como una radiografía, pasando por Ricardo y doña Teresa. Pero antes de que la conversación se volviera aún más incómoda, uno de los invitados cambió de tema, aliviando la presión. Cuando por fin pudieron levantarse de la mesa y circular entre los demás invitados, Ricardo llevó a doña Teresa a un rincón. Lo estás haciendo bien, pero debemos tener más cuidado. Mi padre sospecha. Ella se encogió de hombros. Déjamelo a mí, muchacho. No descubrirá nada. Pero lo que Ricardo no sabía era que su padre ya estaba realizando sus propias investigaciones. El señor Augusto era un hombre astuto, y algo en esa mujer no parecía coincidir con el perfil que esperaba de la esposa de su hijo. Mientras los invitados charlaban, llamó discretamente a su asistente. Infórmate todo lo que puedas sobre esa Teresa. Ahora. La noche continuó sin más incidentes, y cuando finalmente pudieron irse, Ricardo dejó escapar un largo suspiro de alivio. Estuviste increíble, doña Teresa. Casi perfecto. Ella sonrió, satisfecha. ¿Lo ves? Te dije que podía manejarlo. Pero lo que ambos no esperaban era lo que vendría al día siguiente. Cuando Ricardo llegó al trabajo, fue recibido con una llamada de su padre. Ricardo, necesito hablar contigo ahora. El tono serio de Augusto hizo que el corazón de Ricardo se acelerara. Corrió a la oficina de su padre, donde fue recibido con una mirada penetrante. Sé quién es Teresa. Ricardo se quedó helado. Las palabras flotaban pesadamente en el aire como una bomba a punto de explotar. Ella es la señora de la limpieza del edificio donde trabajas, ¿no? Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su cara se puso roja y tartamudeó, sin saber cómo responder. Papá, yo, puedo explicarte. Augusto levantó la mano haciéndole callar. No quiero escuchar excusas. Quiero saber por qué pensaste que era buena idea traer una mentira a nuestra casa. Ricardo suspiró, derrotado. Ya no había forma de escapar. Estaba desesperada. Ya sabes cómo eres. Siempre presionándome por una familia, por una esposa perfecta. Cuando me enteré de la cena no quise decepcionar. Augusto meneó la cabeza, decepcionado.
¿Y pensaste que mentir era la solución? Antes de que Ricardo pudiera responder, se abrió la puerta de la oficina. Doña Teresa entró tranquilamente. Si me permite, señor Augusto, ¿puedo explicar mi parte en esta historia? Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. Doña Teresa, no hace falta. Levantó la mano, como diciendo, déjamelo a mí, y empezó. Mira, seré honesto. Cuando a Ricardo se le ocurrió esta loca idea, casi me negué. Pero la verdad es que me encontré en un momento en el que necesitaba ayudar. Estaba acorralado. Y bueno, pensé, si hay alguien que puede aguantar esta ola soy yo. Augusto la miró fijamente durante unos segundos, como si intentara leerle el alma. Luego se echó a reír, una risa profunda e inesperada. ¿Tienes coraje, Teresa? Mucho coraje. Ricardo parpadeó, confundido. Papá, ¿no estás enojado? Augusto miró a su hijo, otra vez serio. Estoy enojado, sí. Pero no con ella. Estoy enojado contigo, Ricardo, por pensar que necesitabas mentir. Pero al final, esta historia me mostró algo importante. Doña Teresa frunció el ceño. ¿Mostró qué? El señor Augusto se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Que eres mucho más interesante que muchas de las personas con las que ceno habitualmente. Doña Teresa sonrió, pero antes de que pudiera agradecerle, Augusto continuó. Pero eso no significa que seas libre, Ricardo. Esta mentira tiene consecuencias y nos ocuparemos de ellas. Ricardo se puso aún más nervioso. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que, como trajiste a Teresa a esta cena como tu esposa, ella será parte del próximo gran evento de la familia. Y esta vez, nada de mentiras. Quiero que venga como ella misma. El silencio en la habitación era palpable. Doña Teresa abrió la boca para protestar, pero Augusto volvió a levantar la mano. No acepto un no por respuesta. Ricardo y Doña Teresa se miraron asombrados. Y una cosa más, Teresa. Te haré una propuesta. Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Qué tipo de propuesta? Augusto sonrió enigmáticamente. Hablemos de esto pronto. Y dicho esto, se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Al salir de la oficina, Ricardo no pudo ocultar su preocupación. ¿Qué quiso decir con eso? Doña Teresa se encogió de hombros, pero había un brillo en sus ojos. No lo sé, pero creo que el juego está cambiando, muchacho. Al día siguiente, la tensión flotaba en el aire. Ricardo aún no podía entender qué quería su padre con esa misteriosa propuesta. No podía dejar de pensar en las palabras de Gastes, hablemos de esto pronto. ¿Qué estaba planeando? Doña Teresa, en cambio, estaba tranquila, como siempre. Era como si ya supiera lo que se avecinaba. Mientras tomaban café en la cocina, ella miró a Ricardo y le dijo. Créeme muchacho, tu padre tiene una manera peculiar de resolver las cosas, pero siempre hay una razón. Si dijo que quiere hablar es porque algo va a cambiar. Ricardo suspiró profundamente y miró su taza de café, sin saber qué esperar. No lo sé, Teresa. Siento que me voy a meter en más problemas. ¿Qué está haciendo ahora? Ella sonrió, una sonrisa enigmática. Lo sabremos pronto. Sonó el teléfono. Era la oficina de Augusto. Señor Ricardo, su padre le pidió que lo acompañara a su habitación de inmediato. Dijo que es algo importante. Ricardo estaba tenso. Con un movimiento de cabeza, se levantó y se dirigió a la oficina de Augusto. Doña Teresa le dio unas palmaditas en la espalda, como animándole a no huir de la situación. Cuando entró en la habitación, Augusto estaba sentado en su sillón, con expresión seria. Le hizo un gesto a Ricardo para que se sentara frente a él. Vayamos directo al grano, hijo mío. Sé que tienes curiosidad sobre la propuesta que mencioné. Ricardo se tranquilizó, tratando de ocultar su nerviosismo. Sí, papá, te escucho.
¿Qué tienes en mente? Augusto observó a su hijo con ojos penetrantes y, antes de hablar, respiró hondo. Quiero que me ayudes a ampliar nuestro círculo social. Sé que no eres partidario de los compromisos y siempre evitas las reuniones importantes, pero vas a tener que cambiar eso. No solo para la familia, sino también para los negocios. Y para eso necesitaré a Teresa a mi lado. Ricardo permaneció en silencio, sin entender realmente. ¿Cómo esto? ¿Qué quieres decir con Teresa a tu lado? Augusto sonrió, lo que fue más una expresión de estrategia que de cariño. Quiero que sea mi compañera en un evento social que estamos organizando. Un evento que, en mi opinión, puede aportar la visibilidad que necesitamos. Pero lo más importante es que quiero que ella sea la mujer que presentas como tu esposa. La mentira terminará, pero tendrás que hacer que esta farsa sea real, al menos en apariencia. Ricardo tragó secamente. No estaba preparado para eso. Pero papá, ya sabes, que esto no será fácil. No sé si podré convencer a Teresa para que vuelva a hacer esto. Augusto lo interrumpió, con tono autoritario. No tienes elección, Ricardo. Esta es una oportunidad única para todos nosotros. Harás lo que te pida. Ricardo miró al suelo, su mente dando vueltas. ¿Qué pasa si no acepto? Ah, hijo, ya sabes la respuesta. Nunca dije que sería fácil. Silencio. Augusto sabía lo que estaba haciendo. Sabía que para Ricardo esta sería una gran prueba de carácter. Una oportunidad para demostrar que podía afrontar las responsabilidades que siempre había eludido. Ricardo no tuvo más palabras. Sabía que ya no había forma de escapar. Voy a hablar con Teresa. Pero no será fácil convencerla. Augusto sonrió sutilmente. Haz lo que sea necesario. Ella lo entenderá. Después de todo, hay más que ganar que perder. Ricardo salió de la oficina aún más desconcertado, mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. Doña Teresa estaba en el pasillo cuando él salió, con los brazos cruzados y una mirada curiosa. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? No sabía cómo contarlo. Era una mezcla de frustración e incertidumbre. Teresa, creo que tendrás que ser mi esposa, por un tiempo. Ella levantó una ceja sorprendida, pero en realidad no parecía sorprendida. ¿Es esto lo que quiere tu padre? Sí. Pero es mucho más que eso. Está preparando un evento y quiere que seas mi socio en él. Va a ser una farsa, pero cree que podemos sacarle mucho provecho. Doña Teresa estaba pensativa. Sabía que no tenía muchas opciones, pero al mismo tiempo, algo en la propuesta de Augusto parecía más intrigante de lo que parecía a primera vista. Aceptaré. Pero con una condición. Ricardo la miró confundido. ¿Qué condición? Ella sonrió. Quiero un trato. Hablemos de esto más tarde. Estaba claro, el partido apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y expectativas. Ricardo sabía que la propuesta de su padre iba más allá del simple juego social que había imaginado. Teresa había aceptado, pero él no sabía qué quería ella realmente a cambio. Su condición todavía flotaba en el aire, como una sombra que no podía ignorar. Cuando finalmente se sentaron a hablar de ello, sintió que la conversación sería decisiva. En la cocina, mientras Teresa preparaba el café, Ricardo se acercó con mirada aprensiva. Entonces, Teresa, ¿cuál es tu condición? Ella hizo una pausa por un momento, mirándolo con una sonrisa enigmática. Mi condición es simple, Ricardo. Si voy a entrar en esta historia, quiero que haya un equilibrio. Quiero que me ayudes a salir de donde estoy. ¿Sabes lo que eso significa, no? Ricardo no estaba seguro de a qué se refería, pero sentía que algo más grande estaba en juego. ¿Qué quieres, Teresa? Él puede hablar. Ella lo miró a los ojos y respondió con calma. Quiero que me ayudes a abrir mi propio negocio. Quiero ser independiente, tener mi propio espacio, sin depender de favores ni promesas.
Quiero tener mi propio camino. Ricardo se sorprendió. No imaginaba que Teresa estuviera pensando en algo tan grande. Era más que simplemente involucrarse en la farsa que Augusto quería crear. Quería algo que fuera suyo. Algo que cambiaría tu vida para siempre. Pero Teresa, ¿no sería más fácil seguir con nuestra farsa y dejar las cosas como están? No es más sencillo así. Ella lo interrumpió con firmeza. No lo entiendes, Ricardo. Para mí lo simple ya no funciona. Crecí y aprendí a valorarme. Si voy a entrar en esto, será de manera que haya algo grande detrás. Necesito más que promesas vacías. Ricardo sintió el peso de sus palabras. Él sabía que ella no estaba bromeando. ¿Qué podría ofrecerle? Ya le había dado la palabra a Augusto y ahora Teresa lo ponía contra la pared. Pensó por un momento, tratando de encontrar una solución. Está bien, Teresa. Acepto tu condición. Intentemos abrir su negocio. Pero sabes que esto requerirá mucho más de nosotros dos. Será un gran riesgo y mi familia no lo aceptará fácilmente. ¿Estás seguro de esto? Ella lo miró con expresión decidida. Estoy seguro. He esperado mucho tiempo por una oportunidad como esta. Y contigo a mi lado, sé que podemos hacerlo realidad. Su respuesta fue clara y firme. Teresa estaba dispuesta a seguir adelante, con o sin la aprobación de todos los que la rodeaban. Ella quería más y Ricardo ahora estaba profundamente involucrado en el cambio que ella buscaba. Ricardo sintió una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que esta decisión no solo cambiaría la vida de Teresa, sino también la de él. Pero no pudo regresar. La propuesta de Augusto se convirtió ahora en un juego mucho más grande, con más en juego de lo que jamás había imaginado. Entonces eso es todo. Hagamos que esto suceda. Pero quiero que sepas que después de esto nada volverá a ser igual. Ella le dedicó una sonrisa sincera, casi maternal. Lo sé, Ricardo. Sé que nada volverá a ser igual. Y eso es exactamente lo que quiero. Se miraron por un momento, entendiendo que este nuevo acuerdo podría llevarlos por un nuevo camino, un camino lleno de desafíos pero también de grandes posibilidades. Ahora el juego había cambiado. Ya no se trataba de seguir órdenes, complacer a los demás o mantener una fachada. Se trataba de construir algo real, algo que ambos pudieran llamar suyo. Y, por muy arriesgado que fuera, estaba claro que ambos estaban preparados para este nuevo desafío. Los días siguientes fueron una preparación frenética. Teresa y Ricardo comenzaron a esbozar el plan del nuevo negocio, algo que los sacaría de la sombra de Augusto y los pondría en un camino que podrían llamar suyo. Pero, como todo en la vida, las cosas no serían fáciles. Mientras tanto, Augusto seguía presionando, intentando involucrar cada vez más a Ricardo en el juego de las apariencias. Sabía que su hijo estaba cambiando, pero no entendía la profundidad de esta transformación. Ricardo se sintió atrapado entre dos realidades, la de complacer a su padre y seguir sus pasos, y la de ayudar a Teresa a crear algo genuino. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero por otro lado, había una llama de esperanza encendiéndose en su interior. Estás pensando demasiado, Ricardo. No hay manera de complacer a todos, dijo Teresa una mañana, mientras estaban en la cafetería local, discutiendo el siguiente paso del plan. Hay que centrarse en lo que realmente importa. Estamos creando algo desde cero. Seamos quienes realmente somos. Ricardo le sonrió y la confianza aumentó. Sabía que, de algún modo, ella tenía razón. Lo que más temía era lo que pensaría su familia cuando supieran que se alejaba de la vida que Augusto había planeado para él. Pero ahora parecía no haber retorno. Ya estaba en un camino sin retorno. Entonces sucedió lo inesperado. Augusto, ignorante de la alianza de Ricardo con Teresa, comenzó a presionarlo aún más para que se involucrara en un importante evento empresarial, una noche de gala donde presentaría sus ideas a inversionistas influyentes. Para Ricardo, esta parecía ser la última oportunidad de ganarse el respeto de su padre y establecerse en el mundo empresarial.
Pero eso significaba seguir las reglas de Augusto una vez más, y sabía que ya no podía seguir haciéndolo. Teresa, necesito algo de tiempo. Necesito pensar. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo Ricardo, tratando de ocultar el dilema en su interior. Ella lo miró con la misma confianza de siempre. Tienes todo el tiempo que necesitas, Ricardo. Pero recuerda, la vida no espera. No dejes que el miedo a disgustar a los demás te paralice. La verdadera libertad está en elegir tu propio camino. Ricardo respiró hondo y sintió el peso de la decisión. Estaba en una encrucijada. ¿Sería capaz de seguir la verdad de sus propios sentimientos o cedería a las expectativas y presiones de su padre? La respuesta parecía obvia, pero la duda aún flotaba en el aire. Sabía que la decisión que tomara ahora cambiaría todo, tanto para él como para Teresa. Y así, con el corazón apesadumbrado, decidió Ricardo. Tendría que cortar los lazos con la vida que Augusto había planeado para él. Ya no sigas las reglas que te impusieron, sino crea las tuyas propias. Junto a Teresa, comenzaría algo nuevo, algo verdadero, auténtico, y sobre todo, libre de las limitaciones de un pasado que ya no tenía sentido. El gran punto de inflexión estaba sucediendo ante sus ojos y finalmente estaba listo para aceptarlo, sin mirar atrás.